El 14% de las fuerzas especiales de Estados Unidos están desplegadas en suelo africano. Esto equivale a más de 6.000 soldados, una de las mayores concentraciones de tropas estadounidenses fuera de Medio Oriente. Si bien sus misiones fueron clasificadas durante años, en 2019 un informe de investigación destapó la magnitud de la presencia militar estadounidense en suelo africano. En 22 países, estos soldados llevan a cabo exigentes simulacros, pero también combates de acción directa, respaldados por una inversión multimillonaria en recursos, armamento y entrenamiento. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, te llevaremos a un frenético viaje por el enigmático continente africano para descubrir los secretos que el tío Sam quiso mantener ocultos. Prepárate para adentrarte en el lado desconocido de estas operaciones militares. Comencemos. Las Fuerzas Especiales de Estados Unidos vienen operando en África desde hace años. A partir de 2007, han intensificado su presencia en la región con la implementación de AFRICOM, una organización que trabaja en conjunto con fuerzas militares africanas en programas que se enfocan en reconocimiento y acción directa en el terreno. El objetivo de esta colaboración es combatir a insurgentes de grupos terroristas como Al-Qaeda, el Estado Islámico, mayormente conocido como ISIS o Boko Haram. Si bien AFRICOM trata de mantener a las fuerzas militares estadounidenses fuera del combate, en ocasiones han admitido que las tropas estadounidenses han participado en acciones directas. Estas declaraciones pueden sonar como algo eventual, pero según el informe publicado en 2019, más de 1.000 operaciones estadounidenses se llevaron a cabo en el continente solo durante ese año, con una notable concentración en el este, centro y oeste de África. Estados Unidos ha presentado estas misiones como una forma de apoyar la lucha contra el terrorismo y fomentar la estabilidad, pero no han estado exentas de controversias. Para muchos, detrás se ocultan sus propios intereses. Así lo explica Imaejen Ibanga, una documentalista nigeriana que afirma que los ojos del tío Sam se habían posicionado en África mucho tiempo atrás. To the Cold War era, when the discovery of oil reserves off Africa's coast drew the United States' attention. That's where we need to start to understand why the U.S. is on a continent where it's supposedly not at war. And yet at least 36 U.S. soldiers have died there since 2001. Claro está, en África no solo abunda el petróleo. Esta región posee más del 40% de las reservas mundiales de cobalto, esencial para las baterías de iones de litio de alta tecnología utilizadas en muchas industrias. Hoy en día también tiene valiosos materiales como el oro, el cobre y depósitos de uranio. Más allá de esto, geográficamente se encuentra entre las principales rutas comerciales mundiales que conectan Europa con Medio Oriente. El control de esta zona no solo asegura un flujo constante de materias primas, sino que también juega un papel importante en la competencia global por la supremacía económica y estratégica. No es casualidad que Estados Unidos tenga bases militares en países como Sudán del Sur, República Democrática del Congo y Libia, ricos en minerales, o en Níger, que alberga los depósitos de uranio más importantes. Esto sin duda agrega una capa de complejidad a las motivaciones detrás de las misiones militares estadounidenses y a su presencia en la región que va en constante aumento. Dozens of pins you're seeing right now are all locations where the United States has some sort of presence. Each pin represents a U.S. military training, advisory or tactical deployment, partnership or base. El costo económico de estas operaciones alcanza niveles que desafían la comprensión. En 2019, los gastos de Estados Unidos en misiones vinculadas a AFRICOM superaron los $7,000 millones. Este monto colosal no solo cubre las misiones militares activas, sino también el mantenimiento de la vasta red de bases repartidas estratégicamente por el continente.
Sumado a esto, invierten en infraestructura avanzada, vehículos blindados, drones de última generación, sistemas de vigilancia y enormes arsenales de munición que forman parte de este engranaje costoso diseñado para sostener una presencia constante. Cada convoy desplegado y cada ataque aéreo lanzado simbolizan no solo una inversión tecnológica, sino también una declaración de poderío norteamericano que tiene como telón de fondo el combate contra los insurgentes. El flujo incesante de recursos bélicos hacia África contrasta fuertemente con los millones de sus habitantes que enfrentan una pobreza extrema. Esto revela la contradicción inherente de una misión que se autoproclama estabilizadora, pero que parece alimentar un círculo vicioso de militarización y dependencia. The United States pumped in, hundreds of millions of dollars in counterterrorism funding. It was a very haphazard affair. There were training missions, but they were conducted under different authorities, under different combatant commands. AFRICOM has centralized everything that's going on in the continent. Para llevar adelante estas operaciones, las bases son cruciales. Sirven como puntos estratégicos desde los cuales los militares pueden lanzar misiones de combate, pero también actúan como centros de entrenamiento para los ejércitos locales, los cuales reciben armas, vehículos y formación constante para enfrentar amenazas regionales. Sin embargo, para muchos miembros de la comunidad, estas bases no solo proyectan poder militar, son símbolos de una influencia externa que a menudo se percibe como una injerencia en la soberanía africana. Sumado a esto, lo que se presenta como una medida de protección, muchas veces termina agravando la problemática terrorista en la región. La falta de controles efectivos sobre las armas entregadas a ejércitos locales amplifica el problema. Rifles, municiones y vehículos blindados destinados a combatir insurgentes han caído en manos de estos grupos tras ataques o deserciones, alimentando el mismo caos que buscan combatir. En este perverso giro, las herramientas de guerra se convierten en el motor de un ciclo de violencia interminable. ¿Te imaginas lo que puede hacer un grupo terrorista con el más potente armamento militar del mundo en sus manos? Sin embargo, este no es el único factor cuestionable. Los cuantiosos recursos destinados a estas operaciones se han percibido a menudo como un despilfarro. Las comunidades locales, en muchos casos, observan cómo los millones invertidos en guerra no logran detener la violencia que arrasa sus tierras, sino que a menudo la intensifican. Lejos de fortalecer a las naciones africanas, esta presencia ha generado un legado de inestabilidad, alimentado por armas que cambian de manos, gobiernos debilitados y una creciente percepción de que las prioridades estadounidenses no coinciden con las necesidades reales de las poblaciones locales. The United States' current strategy focuses on building capacity and capabilities of partner countries and their militaries. It's often giving those nations large sums of money and equipment. And yet, if the goal is to create stability, then the U.S. isn't always hitting the mark. Las inversiones en armamento y seguridad que para el tío Sam son cruciales, desvían recursos que podrían usarse en educación, salud e infraestructura. Además, los conflictos armados alimentan crisis humanitarias, incluyendo hambrunas y desplazamientos masivos. Pero eso no es todo. En países como Sudán del Sur, millones han sido trasladados debido a la violencia agravada por la intervención militar extranjera que, en vez de aplacarla, provocó un escalamiento en la brutalidad de los enfrentamientos con grupos terroristas. Las fuerzas especiales norteamericanas han llevado a cabo misiones de combate directo en varios países. Por ejemplo, en Somalia, los Navy SEALs y los Rangers del ejército han realizado incursiones para eliminar a los líderes de Al-Shabaab,
un movimiento yihadista terrorista de origen somalí, relacionado con Al-Qaeda. En Níger, un país al norte del continente, la presencia de Estados Unidos es constante. Sin embargo, no siempre salen victoriosos en sus incursiones. El enemigo tiene un as bajo la manga. Son nativos en el territorio. Un incidente en 2017 puso de manifiesto los riesgos de estas operaciones, cuando los soldados se enfrentaron con una brutal emboscada. Los disparos rodearon a los militares. Los terroristas, dispuestos a todo, no iban a dejarlos ir, por lo menos no tan fácilmente. Luego de minutos de un brutal enfrentamiento, los disparos cesaron. Los insurgentes lo habían conseguido. Le habían dado un gran golpe a los hombres del tío Sam. 4 soldados estadounidenses habían muerto. Si bien este hecho tiñó de sangre y lágrimas la bandera norteamericana, la presencia en la región se mantiene firme. Estados Unidos sigue participando en tareas de inteligencia y vigilancia en África. Con tecnología de avanzada, drones silenciosos que surcan los cielos y satélites que observan desde las alturas, recolectan datos para ubicar campamentos insurgentes o seguir los movimientos de los combatientes. Aunque estas operaciones encubiertas son esenciales para el combate moderno, han demostrado tener un alto costo humano. Ataques basados en información errónea han convertido a bodas, aldeas y mercados en escenarios de horror. En Somalia, drones han desatado una lluvia de fuego sobre civiles inocentes, acabando con familias enteras en segundos. Mujeres, niños y ancianos se encontraron entre las bajas, y sus muertes siendo catalogadas como daños colaterales en los informes militares. Estos errores no solo son tragedias desgarradoras, sino que son un arma poderosa en las manos de los grupos extremistas, quienes las explotan para avivar el odio contra Estados Unidos. Cada ataque fallido se convierte en propaganda, un testimonio de la opresión extranjera que los terroristas utilizan a su favor. The U.S. presence on the continent has galvanized local militants. They see the U.S. as occupying force. Because of this, the United States doesn't make any friends on the continent and often makes itself many more enemies than it actually eliminates. La presencia militar de Estados Unidos en África ha desatado un efecto dominó de violencia y descontento. Los ataques aéreos indiscriminados y las operaciones directas no solo han cobrado vidas civiles, sino que han sembrado el resentimiento en comunidades devastadas. Para sus habitantes, el zumbido de un dron ya no significa seguridad, sino terror. Una advertencia de que la muerte puede caer desde el cielo en cualquier momento, sin aviso ni razón aparente. En esas regiones marcadas por la guerra, muchas veces los civiles quedan atrapados entre las balas de los insurgentes y los soldados, en un infierno donde la justicia parece un concepto lejano y la paz un sueño inalcanzable. Si bien en muchos casos las operaciones militares han acabado con células terroristas, en ocasiones solo lograron crear un vacío de poder para que nuevos grupos armados se conformaran. Eso mismo ha sucedido en Libia, donde la intervención occidental dejó un país fragmentado y vulnerable a la expansión de ISIS. Por si fuera poco, las fuerzas de seguridad locales, muchas veces entrenadas y financiadas por Estados Unidos, han sido acusadas de atrocidades que van desde torturas hasta ejecuciones sumarias. Estos abusos no solo empañan la legitimidad de las operaciones, sino que intensifican las tensiones, dejando a las comunidades en un estado de constante temor, ya que estas atrocidades no solo han sido cometidas contra el enemigo, sino también contra los propios ciudadanos.
Debido a esto, miles de personas se han desplazado, empeorando las condiciones de vida en regiones ya afectadas por la pobreza y el conflicto armado. Las hambrunas han sido una constante en algunas de estas áreas, con la intervención militar a menudo agravando la escasez de alimentos y recursos básicos para la población. Esta situación, alimentada por el dolor, la pérdida y la frustración, se convierte en terreno fértil para los extremistas, quienes capitalizan el sufrimiento, reclutando nuevos combatientes para enfrentar al titán bélico. Diversas organizaciones internacionales y activistas han criticado la militarización de África por parte de Estados Unidos, argumentando que estas políticas no solo no han resuelto el problema del terrorismo, sino que lo han agravado. Además, las consecuencias humanas y económicas son innegables. We're not saying that there is no place for military intervention. It's necessary, but it must be bound up by a clear political strategy as well. El clamor por un cambio de enfoque en la estrategia de Estados Unidos en África resuena con fuerza. Si bien su presencia militar forma parte de una estrategia global para combatir el terrorismo, también hay una clara intención de salvaguardar sus intereses económicos y estratégicos. La pregunta clave es, ¿a costa de qué? Su intervención ha tejido una red de consecuencias que van mucho más allá de sus objetivos declarados. Si bien busca estabilizar regiones volátiles, las operaciones han desencadenado complejas dinámicas de violencia, desplazamiento y resentimiento en las comunidades locales. Este doble filo de protección y destrucción deja tras de sí una sombra que cuestiona los verdaderos costos de esta estrategia global. En lugar de llenar el continente de armas y bases militares, los especialistas imploran por inversiones en desarrollo sostenible, proyectos destinados a revitalizar economías locales, garantizar acceso a educación y fortalecer sistemas de salud podrían desactivar la violencia desde sus raíces, ofreciendo esperanza donde ahora reina el conflicto. Cada dólar invertido en la vida y no en la destrucción podría marcar el renacimiento de un continente atravesado por la guerra y la desesperanza. Si bien las fuerzas especiales de Estados Unidos han llevado a cabo misiones de combate contra grupos terroristas y entrenado a ejércitos locales, el costo humano y económico de estas operaciones ha sido elevado. La falta de resultados sostenibles y la creciente violencia en algunas regiones sugieren que las intervenciones de Estados Unidos en África necesitan ser reevaluadas y replanteadas. Se apunta a priorizar un enfoque más centrado en la paz, la estabilidad y el desarrollo a largo plazo, en lugar de la militarización y el control de recursos naturales. Este panorama ilustra una realidad donde la presencia de Estados Unidos, lejos de restaurar el orden, multiplica los conflictos, convirtiendo a África en un tablero de ajedrez donde la tragedia humana es la única constante. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más datos de operaciones militares y estrategias de Estados Unidos, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.